A estas horas de la mañana nos vamos vía Zoom. Me comentan que está el economista Wilder Ruiz Silva. Don Wilder Ruiz es economista, es congresista, es regidor parlamentario, una persona con una dilatada vida política y con una decencia en el actuar político que muy pocos pueden exhibir, ¿eh? Muy pocos pueden exhibir. Estamos conectados con don Wilder Ruiz. Don Wilder, muy buenos días. ¿Cómo estás, Oscar? Qué gusto saludarte. Muy buenos días desde mi querido Ferreñafe. ¿Cómo estás? Un día soleado por allá. Acá en Lima todavía tenemos el frío que nos está acompañando de este invierno que pareciera que no se quiere ir. No, ya estamos en Ferreñafe, ya estamos en un clima primaveral, ya dirigiéndonos a un caluroso verano, que espero que sea agradable el verano que nos viene, ¿no? Don Wilder, estos vientos primaverales definitivamente pareciera que no acompañan a las proyecciones económicas de nuestro país, las finanzas. Juan Julio Velarde, quien es director del Banco Central de Reserva, ha declarado que todo lo que se avanza puede ser removido por un desmanejo macroeconómico. Yo cuando leí este titular, ¿qué ha dicho don Julio Velarde? Y me empiezo a revisar, pero no hace más que repetir don Julio Velarde las advertencias que analistas políticos, instituciones como el Consejo Fiscal, dice, oiga, un ratito, se está gastando y no se está produciendo. Y venimos 2-3 años con déficit fiscal. ¿Qué es lo que está pasando en la economía del país, don Wilder? Mira, Oscar, en materia económica hay dos campos muy bien definidos. La parte macro, la macroeconomía, donde el Perú, producto de sus últimos 20 años, sus indicadores han sido estables porque ha habido mucho profesionalismo en el manejo. Indicadores macroeconómicos como el índice de inflación, controlada los precios, las tasas de interés, controladas. La macroeconomía está indicando un tipo de cambio manejable, incluso en los últimos días ha estado bajando el dólar. Esos indicadores macroeconómicos indicaban también un déficit de fiscal que significaba un pequeño endeudamiento producto del financiamiento de algunas cosas públicas. Es decir, hemos estado viviendo muy bien en el sentido de gastar lo que ingresa. Gastamos tanto, ingresa tanto. Entonces, manejas un tipo de cambio manejable, una inflación manejable, un déficit fiscal manejable, una tributación, una política tributaria de recaudación que te lleva a unos indicadores macros muy aceptables, unas reservas internacionales que están por encima de los 80,000 millones de dólares. Muy bien. Ese indicador fiscal está sujeto a lo que vas a recaudar y tu recaudación está sujeta a lo que vas a producir. Y en el Perú, para producir 5%, para bajar 1% la pobreza, para crecer 5%, necesitas 10,000 millones de dólares de ingreso anual de inversión privada, 10,000 millones. ¿Qué ha pasado en el Perú de los últimos 5 años? Que la plata para inversiones nuevas no está entrando. Y no está entrando por credibilidad del gobierno. No te olvides que en los meses que estuvo Castillo salieron más de 25,000 millones de dólares, cuando el Perú necesita que ingresen 10,000 por año. Para crecer 5 y creciendo 5 bajas 1% la pobreza. Esas perspectivas de crecimiento, de que alguien venga y meta 10,000 millones, depende de un gobierno que le dé las facilidades para poder
producir. Entonces, ante la posibilidad de que dos partidos de izquierda vayan a segunda vuelta, es decir, dos Castillos, entonces, ¿qué va a pasar con los niveles de credibilidad, con los niveles de seguridad para que yo pueda ser uno de los que inviertan ese nivel que el Perú necesita? No va a invertir. Al no invertir, baja la recaudación y el gobierno va a querer mantener el sistema de vida, de confort, por lo tanto, va a hacer uso de unos créditos que después posiblemente no se paguen. Y si no se paga, sube el déficit fiscal y ahí ya será otra historia. Ese es el problema. El otro gran problema que tiene el Perú, así como macro, es un micro, que son las políticas públicas, que son un desastre, porque nadie puede ejecutar todo el dinero que le dan a los gobiernos regionales y a las municipales. En la parte micro, el Perú es un caos, que es reflejada en su crisis política, ¿no? Ahora, don Wilder, este tema de irresponsabilidad del manejo económico del país, lo juegan en pared tanto el Ejecutivo como el Legislativo. El Legislativo aprobando leyes que generan inversiones, es decir, generan gastos. Por ejemplo, hablar de pensiones, reivindicaciones laborales, pero que en el fondo son recursos que la caja fiscal no los tenía previsto, y una ley del Congreso de repente lo pone en el tapete y acorrala al Ejecutivo y tiene que aplicarlo. Esta forma de actuar, este juego en pared para la irresponsabilidad del manejo económico del país, ¿no debe preocupar también? Pero por supuesto, gracias a Dios que ya el próximo año se van y espero que exista un nuevo Congreso mucho más responsable, más técnico, porque claro, el Congreso de la República se ha ido pues en una catarata de leyes populistas sin medir las consecuencias fiscales. ¿Qué significan las consecuencias fiscales? Tú puedes aumentar los sueldos, claro que sí, pero para aumentar los sueldos tienes que aumentar primero la producción, porque la producción que aumenta producto de la inversión te va a generar unos impuestos. Esos impuestos adicionales que tienen que ser constantes en el tiempo, logras aumentar las pensiones. Pero si no has logrado aumentar la producción, no hay forma. Por ejemplo, yo estoy con los trabajadores de salud, me parece muy bien, hay que pagarles bien. Y han logrado efectivamente reponerlos a todos los que dieron con valentía la lucha contra el COVID. Está muy bien, pero ese financiamiento de los sueldos tiene que estar muy bien sustentado en un aumento de producción. Les han aumentado los sueldos a los profesores y los han nombrado a los profesores universitarios. Está muy bien, hay que invertir en la educación, pero antes que inviertas en la educación y antes que gastes en todo el gasto social, aumenta la producción y no estés tú gritando a los cuatro vientos que vamos a crecer 2.5, 3%. No nos sirve crecer 3%, por favor. Tenemos que estar encima de 5%. ¿Recuerdas el gobierno de Alan García, el segundo gobierno? Claro. Encima de 8%, con Toledo estuvimos en 6%. Entonces, ese es el kit del asunto. Las reivindicaciones sociales tienen que ir acorde a un aumento de la producción. Por eso el Banco Central de Reserva y Velarde hace bien. Ojo que si elegimos mal los indicadores macroeconómicos como la inflación, el tipo de cambio, el déficit fiscal, las reservas internacionales, nuestra capacidad de endeudamiento y nuestra capacidad de confianza para atraer nuevas inversiones, ese es el peligro que ahora tenemos. Ahora, ¿quién va a ser? Pues ese es el gran problema, ¿no? Don Wilder, hay una arista en economía que es muy fuerte para nosotros, para nuestro país, la informalidad. Usted sabe que la minería informal está en un proceso de
formalización, que no tiene cuándo acabar. Y ya se anuncia que en diciembre se acaba el proceso de la formalización minera. Oiga, esto es un anuncio de tambores de guerra con un sector que cada vez que ve en peligro sus intereses, pues vienen y acampan en toda la avenida Bancay y le cambian la decisión al Congreso. Y cuando hablamos de informalidad, don Wilder, no podemos dejar de mencionar el mundo del comercio ambulatorio. De verdad que sí, esa es la gráfica de la ausencia de puestos de trabajo con derechos laborales. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Mira, tú lo has dicho muy bien, Oscar, pero has mencionado solo uno, que es la minería ilegal. Yo le añadiría que el futuro de los próximos meses tiene que haber un amplio debate sobre variables que afectan directamente a la economía. La corrupción, todo el tema de la corrupción. Eso tiene que encontrarle una solución porque ya está afectando económicamente. Todo el crimen organizado, esa corrupción está basada en un crimen que está muy bien organizado. Y creo que incluso esa organización está mucho más eficiente que muchas de nuestras instituciones formales. Toda la economía ilegal, que es la minería ilegal, eso está muy bien organizado. Todo el narcotráfico, Oscar, todo el narcotráfico, los traficantes de tierras, todos estos sectores, y la minería informal que tú habías dicho, todos estos sectores tienen un mínimo común que los une. Todos tienen recursos ilimitados. Es decir, tienen mucha plata. Y con mucha plata es posible que estas organizaciones se infiltren en los partidos políticos. Infiltrados en los partidos políticos, es posible que más de un representante de la corrupción, del crimen organizado, del narcotráfico, de la minería ilegal, de los traficantes de tierra, más de uno tendrán un senador y algunos diputados. El tema de la informalidad, que yo respeto, los apoyo, que son los pequeños informales, la señora que está vendiendo sus anticuchos en la esquina, ¿no? El emolientero, que han logrado con gran esfuerzo formalizarse, y por último, el gran hombre que va con su triciclo vendiendo sus frutas, que es una especie de informalidad que no le alcanzan los recursos para ir a la formalización. Pero la otra informalidad, que es la minería y todo el crimen organizado, ese es el gran problema. 80%, se dice que el 80% de la economía del país ya es informal, es decir, el 80% de lo que se produce no se tributa. Y el Perú no puede sostener un Estado como el que tenemos, con el 20 o 25% de su economía formal, manteniendo todo el aparato estatal. Ese es un gran problema que espero que sea parte de la agenda política del debate nacional, ¿no? Don Wilder, de verdad que conversar con usted hay que hacer un programa especial, ¿eh? De verdad que sí. El tiempo me ganó, quiero agradecerle su participación y muchas gracias por sus valiosos comentarios. Encantado, Oscar, buenos días. Muy buenos días. Hemos estado con el economista Wilder Ruiz Silva y ustedes han escuchado esa clase de exposición académica, profesional, es el gran ausente en las propuestas de los candidatos, sea para la presidencia de la República, sea para el Congreso de la República, para diputados, senadores. Esta clase de exposiciones absolutamente académicas es el gran ausente.